Carlos, Ya nos entonces encontramos. si nos Grabando. encontramos en este segundo momento, si te parece, Carlos, podemos ir compartiéndote las preguntas que fueron haciendo los estudiantes y ahí vamos como dialogando a partir de ellas y conversando. Perfecto, perfecto, claro que sí. Eh, una de las preguntas tuvo que ver si, bueno, todos somos fatalmente adultocéntricos, preguntaba un estudiante. ¿Cuál es la forma de sintonizar el alma infantil? Decía, ¿no? Por ahí no, decía, no, por ahí no encuentro las mejores palabras, pero sería esta la idea. No, lo dice muy bien, ¿no? Y además creo que el adultocentrismo es un fenómeno no personal, digamos, sino en principio colectivo, anónimo, Ujú. difundido, generalizado, pero eso no quiere decir que no haya escapatorias o que no haya suficiente cantidad y calidad de experiencias que recorremos a diario en las cuales el adultocentrismo no aparece o aparece de una forma muy poco acentuada. Eh, Doy dos ejemplos que a mi modo de ver son muy pertinentes y donde se revela la ausencia completa de adultocentrismo. Una es en las experiencias artísticas o estéticas en general, siempre y cuando esa experiencia no esté situada al interior de una suerte de control o regulación y sí se le dé paso a el componente creativo, inventivo, como por ejemplo en las escuelas de arte o como por ejemplo en todo lo que es esa educación de taller, de lo que tiene que ver más con una relación a propósito de hacer cosas artesanalmente, de una manera al estilo del orfebre. Y creo que ahí hay un cúmulo de experiencias que permiten ver mucha más transversalidad, mucha más horizontalidad e incluso un corrimiento de adultos para que pasen cosas entre niños, ¿no? Ah, ¿dónde, ¿Dónde más lo veo? Bueno, en las experiencias de filosofía con niños y niñas, por supuesto, también cuando el propósito no es el de abordar un tema específico, crear conciencia y responsabilidad ciudadana inmediata, hay un ejercicio de preguntas que las preguntas son justamente la infancia del pensamiento, como le gustaba decir a Lyotard, ¿no? Esa idea de cuando una pregunta emerge es cuando en realidad estamos en la parte infantil del pensamiento. Pero hay algo más, si me permitís, Gladys, con respecto a esta pregunta que me interesa. Eh, hay un filósofo que leo bastante, que es Alba Rico, que dice aquello de pero que ponen en tela de juicio la idea del divertimento o el entretenimiento o el aburrimiento como lo que hay que, de un lado, insistir, es decir, educar como entretenimiento y impedir el aburrimiento, ¿no? De alguna manera, como si hubiera que rescatar a la niñez y a la infancia de todo momento a solas o de todo momento en el cual no están como entretenidos. Y eso es un poco someterse también a las lógicas del entretenimiento epocal o a las industrias del entretenimiento epocales, que son las que dictaminan, gobiernan qué es entretenerse. Pero Alba Rico dice algo muy, muy interesante y con eso cierro esta pregunta. Dice que hay dos formas a través de las cuales se impide a alguien poder sentir, poder pensar. Una es entretenerlo todo el tiempo, exigirle diversión permanente. Y otra es tenerlo trabajando todo el tiempo, tenerlo ocupado todo el tiempo. Y me parece que hay dos límites ahí interesantes sobre qué hacer con la infancia, ¿no? Ni todo el tiempo entretenimiento, como si fuera una educación clientelar, estamos a tu servicio para que te diviertas, ni todo el tiempo trabajo en el sentido clásico de la palabra, es decir, tiempo ocupado. Claro, claro. Y ahí me parece que entrama con esta idea que vos traías de este estudiante de sintonizar el alma infantil, ¿no? Poder encontrar ahí ese equilibrio En el fondo tan es un ejercicio artístico eso, dificilísimo, pero que tiene que ver con estar presente en el presente. No tiene que ver con otra exactamente. cosa. Y cuidar
esas permanentes interrupciones que los adultos hacemos a la experiencia infantil, como otorgándole un sentido y una trascendencia que quizás no tengan, como otorgándole o encontrándole una finalidad que quizás no tengan, porque somos por momentos incapaces de hacer las cosas porque sí, para nada, que Claro. es de alguna manera lo que el hacer infantil muestra. Jugar por jugar, no por aprender las matemáticas, aunque pueda pasar. Dibujar por dibujar, narrar por narrar, porque en el interior de eso que se hace ya está el sentido o el sinsentido. No hace falta una prótesis de sentido impuesta desde el adulto. Claro, buenísimo. Y traigo otra pregunta de otra participante que decía entonces si se pueden producir desplazamientos al pensar las infancias en plural, ¿no? Como un Claro. horizonte en clave de derechos. Me parece que se vincula con esto que venimos conversando, ¿no? Bueno, ahí creo que hay un par de cosas que se pueden comentar, porque me parece interesante. Yo reconozco que ha sido un logro fundamental, mientras aquí suenan las campanadas de la Virgen de Montserrat a esta hora todos los días. Eso te iba a preguntar, si Sí, se sí, escuchaba, te sí. acompaña. Y no dejo de sorprenderme, a pesar de que es absolutamente previsible, repetido, esperable, y sin embargo cada vez que suenan las campanas yo me conmuevo así de una manera, en ese alma niña que tengo, evidentemente. Eh, yo no dudo para nada, al contrario, considero un gran logro la idea de derecho, eh, pero tengo una preocupación que todavía me es difícil de pronunciar, pero vamos a intentarlo. No sé por qué suenan tantas campanadas, no sé si es que, este, bueno, no solo llaman a misa ya, sino que llaman a varias cosas. Hoy debe Eh, ser un día singular en ese sentido. Debe ser, debe ser. Eh, lo que quiero comentar es preguntarme, por ejemplo, como me han preguntado un grupo de niños y niñas una vez en una conversación espontánea, eh, lo voy a decir en términos adultos, si esa lengua del derecho es pronunciable por la infancia, si esa lengua del derecho es una lengua infantil, o si también no estamos de alguna manera sobreimponiendo una forma de pronunciar el lenguaje que es extranjera, que es extranjera, que es adulta, que es extranjera. Eso no significa que no se pueda considerar la niñez, sobre todo en clave de derecho, que es el otro elemento que quiero mencionar aquí, porque yo tiendo a separar la relación con la niñez y la relación con la infancia, es decir, la relación con la niñez o con las niñeces tiene que ver con personas concretas, sujetos concretos en momentos concretos, en edades concretas, en circunstancias materiales y simbólicas muy específicas. Pero la infancia es una experiencia temporal que dura toda la vida. Entonces, plantearla en términos de derecho, cuando es, de alguna manera, no se puede someter a las lógicas de reglas o de dictámenes o de jurisprudencia, en todo caso yo creo que podemos hablar otra vez del justo más que del derecho. Pero ahí me metería en una discusión terrible a propósito de cómo la civilización de alguna manera fue prejurídica, considerando primero lo justo y después la jurisprudencia, y cómo hoy estamos viviendo de alguna manera una etapa bastante contradictoria, que es que ponemos lo jurídico por delante de lo justo. Es decir, si lo justo no se encarnase en lo jurídico, no existiría. Pero yo creo que hay que recuperar una idea, una sensación, un vínculo que yo llamo ético, por supuesto, y que se trata de conversar a propósito y hacer lo justo antes de un lenguaje jurídico que, repito, para mí, la gran incógnita, a pesar de que hay muchas experiencias en el mundo donde niñas y niños hablan de los derechos, se importan por los derechos, juegan a ser legisladores, a ser jueces,
etcétera, de cuánto ese lenguaje no, de alguna manera, no les es extranjero. Pero lo dejo como una pregunta que yo no sé ni siquiera formular, ¿eh? Ni siquiera formular. Pero evidentemente es algo que ahí está, nos estamos preguntando todos, ¿no? En este sentido, me parece. Y los que estamos como en las aulas, hay como una inquietud muy fuerte en este sentido. Claro, no, esto no debería dejar yo de decir que no se trata de un lenguaje único, Claro, que no se trata ni de dictaminar a propósito de cuál lenguaje con la infancia, pero de alguna manera sí que considero que lo narrativo va por delante. Y entonces, si se sobreagregan tonalidades culturales, jurídicas, económicas, sociales, políticas, ciudadanas, sexuales, en un tono narrativo, me parece que ese es el camino por el cual creo que tenemos que transitar. Pero si se mata la narración, que es así como está pasando por fuera de la escuela, digamos, porque las industrias del entretenimiento y de la información de alguna manera han matado las narrativas y con ello las mitologías que explican un poco nuestro origen, estamos muy lejos de hacernos preguntas por la experiencia y la existencia de lo humano en cualquier edad y en cualquier momento. Entonces, creo que ahí, ante la pregunta por un lenguaje y por una multiplicidad, vale poner de fondo que el lenguaje sobre el cual asentamos cualquier propuesta pedagógica es narrativo. sí, tal cual. Y comparto entonces otra pregunta que me parece que se entrama con esto que venimos conversando, que hacía una participante también, que dice, bueno, conocer tu visión, cómo vos ves en el escenario actual la posibilidad de retorno a las infancias en las adolescencias, pensando en cómo han transitado la pandemia, ¿no? Digo, porque justo mencionabas que en verdad esto de la narración nos atraviesa a todos, Sí. independientemente de la etapa de la vida en que estemos eh, transitando, por así decirlo. Entonces me parecía que era interesante sumar esta pregunta ahora, Claro, claro. bueno, y tener tu visión. Bueno, si yo tomase esta pregunta y buscase un poco un fuerte recurso teórico para poder responderla, diría algo que la lectura de ese libro absolutamente genial de Lyotard, que se llama Lecturas de Infancia, justamente, eh, cuando de alguna manera lo que él va a decir es que el tiempo de la infancia es sabio en el como sí. Es el que permite justamente hacer como sí, pensar como sí, sentir como sí, en esa suerte de búsqueda improbable por una respuesta y donde la infancia sería otra vez la interrupción no solo a los acontecimientos cotidianos y a la linearidad de la vida, sino sobre todo a la presencia de la muerte, dice Lyotard. Como si la infancia lo que pudiera es alejar la muerte, porque permite un como sí permanente. Y eso, repito, puede durar toda la vida. Ojalá coincida con la niñez y que a partir de ahí la humanidad toda se impregne de infancia como experiencia en el tiempo. Y dado que la muerte tiene una presencia tan inmensa, lo único que queda es el nacimiento y la infancia como respuesta al predominio de la muerte en términos de pandemia, guerra, conflicto económico, pobreza, miseria, nacimiento, fecundidad, y ahí viene Hannah Arendt, donde se puede hacer un hilo con respecto a aquella que la propia Hannah Arendt decía en torno de lo contrario de la fatalidad es la natalidad, ¿no? Ese milagro por el cual en vez de morir hacemos cosas.
¿no? Ese nacer es el milagro por el cual en vez de morir, actuamos, ¿no? Porque nacer es comenzar de nuevo, ¿no? Es comenzar de nuevo. Y Lyotard lo retoma, hace una lectura de Hannah Arendt bien interesante y dice que la infancia es la alteración radical de lo posible. No es solo la niñez, no solo ese tiempo cronológico, que pasado ese tiempo ya no hay alteración radical. Es que justamente la experiencia de un tiempo presente en el instante el que interrumpe el tiempo cronológico y que hace de alguna manera viva la vida. Parece esto de Palita Ortega, pero en realidad es lo que hace de más vivo la vida, de más vital la vida, de más corpóreo, de más sanguíneo, de más poético, de más existencial y experiencial. Y por lo tanto yo creo que ahí está la clave, ¿no? Como todos durante la pandemia necesitamos narrar, contar, hacer como si viviéramos, ¿no? Impostar una vida, sobrevivir, aunque la infancia no puede ser solo supervivencia. No puede ser solo supervivencia, como le toca al mundo adulto, ya muy emparentado con la idea de muerte. Y por lo tanto es ahí donde creo que la respuesta puede dar no solo de la juventud, sino de cuánto el mundo adulto también, ingresado en el campo del como si viviéramos a pesar de todo, ¿no? Como si viviéramos a pesar de todo, toca la infancia de una manera muy particular. Y es tan hermoso, ¿no? Percibir o tratar de imaginar esto que nos decís, ¿no? Porque nos pone en un lugar vital distinto Completamente. a la cotidianeidad, al trabajo diario. Me parece que es tan vital, ¿no? Y aquí Eh, sí, perdóname, no, pero al aquí contrario, hay todo lo que vos una, quieras sumar. no, es que hay una discusión muy interesante a propósito de si podemos tomar esta idea, como de hecho se ha tomado, incluso gente muy amiga mía, digamos, la idea de educación como natalidad, la educación como fecundidad, la educación como acontecimiento. Eh, yo ahí solo planteo una duda, eh, porque a mi modo de ver, la educación es recomienzo, no disimula el comienzo biológico del nacimiento, ni disimula la condición social en la que se nace. Pero si no ofreciera un recomienzo, y en eso es fecundo, si solo repitiese al nacimiento biológico o al nacimiento social, caería en el reproductivismo que ya conocemos largamente. Por eso le quiero dar a la idea de educación la idea de un recomienzo que puede sonar como una ficción. Bueno, nadie puede recomenzar y sin embargo, en muchas historias, en muchas biografías, ese recomienzo ha sido lo más esencial. No tanto el nacimiento como el renacimiento, como el renacer, como encarnado en una escuela, por ejemplo, donde al entrar hay algo así como la posibilidad de ser otra cosa y no seguir siendo lo mismo. Y eso es el nacimiento en términos de Hannah Arendt, que para la escuela, a mi modo de ver, es lo primero a prever, lo primero a planificar, que no se puede planificar, pero es que toda institución debe ofrecer un recomienzo. Y esto en algunos grupos y en algunos individuos es esencial, es álgido, es crucial. Sin ese recomienzo, la escuela no va a jugar ningún papel o va a empeorar el nacimiento biológico y el nacimiento social. El preescuela, digamos, el antes de la escuela. Mira, viene como si fuéramos entramándonos, porque digo, había otra pregunta que me parece que un poco vas respondiendo con esto que decís, que es, alguien quería saber, bueno, ¿cómo ves vos que los funcionarios entienden las infancias? Digo, en términos institucionales, ¿no? La pregunta se planteaba en términos de la escuela, cuando corremos todo el tiempo detrás de los programas escolares, del calendario, de la planificación,
y pareciera que no vemos lo que tenemos ahí delante, que son las infancias, ¿no? ¿Qué, Hay qué mucha pensás de esto? distorsión, sí, 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 hay mucha distorsión, hay mucha tensión, hay mucha ambigüedad, pero también mucha hipocresía, ¿no? Eh, Voy a dar un ejemplo muy torpe, pero de esos que yo creo que revelan la magnitud de la tensión, de la contradicción, de la ambigüedad y de la hipocresía. Puestos a formular objetivos, puestos a diseñar esos objetivos en términos operativos para las infancias, se suele decir que, por lo menos en el nivel inicial, lo que importa es la expresión, el juego, el aprender por aprender, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, las distintas formas de expresividad, etc. Eso solo podría materializarse si damos tiempo para que ocurra. Entonces, la tarea nuestra no consiste en exigir tiempo, sino en darlo. Y esta es una de las tensiones más inoportunas y más crueles. Nacidos de alguna manera como profesionales, como artesanos del dar tiempo, es decir, si quiero que leas, te tengo que dar tiempo para leer, cometemos, pero esta generalización es imprudente, cometemos el error de exigir el tiempo y no darlo. De tal manera que la contradicción está en la propia categoría de la forma, no de la función de la escuela, porque la función de la escuela puede ser discutida de mil maneras y tal, y estaremos de acuerdo o en desacuerdo. Pero es la forma, tiempo y lugar la que determina la cotidianeidad y la micropolítica de estos ejercicios que llamamos el hacer cosas juntos al interior de instituciones educativas. Y en ese sentido, lo que digo es, hay que recuperar o renacer en la idea de somos dadores de tiempo. Ponemos cuestiones en común, pero damos tiempo para que esa multiplicidad de estudiantes, que algunos llaman diversidad, diferencia, como quieras, ocurra en sus efectos singulares. Si no damos tiempo, la invitación a ser es hipócrita, es hipócrita. Entonces, pero eso depende enteramente de lo que llamamos la forma de lo escolar y no tanto de la función, ¿eh? Porque en la función, repito, todos podemos estar de acuerdo sobre el valor formativo, etcétera, etcétera, pero tiempo y lugar en su concretud, en su materialidad, determinan los tiempos y los lugares donde haremos eso que decimos que vamos a hacer, ¿no? Entonces yo ahí creo que la pandemia también mostró de alguna manera esta escisión entre forma y función, porque de alguna manera mostró que no se puede hacer escuela de cualquier forma. Digamos que no se puede hacer en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y esto también recupera la idea de que la forma de la escolar no es anecdótica, ni siquiera es secundaria, sino que es central en nuestra discusión. ¿Bien? Pasa a ser contenido, ¿no? Digo, la forma pasa a ser Claro, pasa a ser contenido. vida cotidiana, pasa a ser Exacto, vida cotidiana, pasa a ser cotidianamente. aquello que posibilita o no, y para mostrar la tensión en términos todavía más evidentes, muchos de nosotros formulamos la función de la escuela en términos emancipatorios, en términos liberadores, en términos críticos, pero luego se pone la exigencia de rendimiento de tal manera que aquí algo de directa impidiendo, impidiendo un viaje, impidiendo una travesía, impidiendo una relación con el mundo y con... De eso hay que estar por lo menos conscientes, de eso por lo menos, ahí vuelvo a la primera pregunta, con de no ser adultos céntricos, muchas veces reforzamos la exigencia de rendimiento y las lógicas evaluadoras que las acompañan, ¿no? Que ocupan casi el centro de la escena institucional.
Sí. Eh, Te propongo, Carlos, nos va quedando unos 8 minutos Sí, y en función de eso, ¿quedaba alguna pregunta más ligada? Vos mencionaste en la etapa anterior algo del esclavismo, entonces preguntaban si el esclavismo de los niños en estos tiempos todavía prevalece, sí, pero claro. digo, bueno, si te Pero bajo parece otra con esta forma, ¿no? pregunta, si te Ajá, parece con esta pregunta, poder ir haciendo un perfecto. cierre, algunas ideas más que vos quisieras compartirnos, que nosotras vamos a compartir con todas las estudiantes y los estudiantes. Bueno, como ir cerrando este espacio de encuentro y conversación que realmente ha sido más que enriquecedor. Bueno, me parece que la pregunta, claro, lo que pasa es que es muy fuerte, ¿no? La palabra esclavo, esclava, esclavitud, esclavismo, como si eso tuviera que ver con formas del racismo individuales y del Estado que hoy serían un poco impronunciables, pero al mismo tiempo eh, existen modos muy sutiles, ¿no? De esclavizar, sobre todo en la dirección de un existe en la aceleración del tiempo para rápidamente transformar la idea educativa en la idea de un individuo exitoso. Esa para mí es una de las formas de esclavitud más horrendas del tiempo infantil, tomando la metáfora de Jonathan Crary, que significa otra cosa que como andar dando vueltas, círculos apresurados sin ir a ninguna parte, en una especie de repetición infame, o esa imagen empresarial que vuelve a aparecer en la idea de un aprender voluntario, ligado otra vez al esfuerzo, que hace a los niños y a las niñas hoy esclavas del aprender. Sutiles. Yo confundí un poco cuando Lewis retrata las condiciones laborales y hoy podemos ver su cotidianeidad de tejidos, en teletrabajos, hay fuertemente esclavas de... Ahora, con la niñez, evidentemente acecha la esclavitud de la carencia y la esclavitud de la abundancia, ¿no? Para mí, como dijo Jorge La Rosa alguna vez, es este mismo fenómeno. Si la niñez es empobrecida, miserable y a la intemperie, o si solo se la pasa dentro de un centro comercial o encerrado en una comunicación de la hora pero no del aquí, es decir, que no comparte tejido comunitario, evidentemente son formas, yo no la llamaría esclavitud hoy, pero sí que convierten a niñas y niños en dependientes de un modelo epocal que enferma, agota, harta, impide el paso de lo creativo si no fuera innovador, ¿no? En términos empresariales, y hace de la niñez la pérdida de la infancia. Ese para mí es el resultado de la época, ¿no? Una niñez sin infancia que hace que probablemente la humanidad vuelva a estar desprotegida de infancia en un imperio de descuidos y por eso la guerra vuelve a sonar. Impide la narración que nos planteabas Bueno, antes, ¿no? la guerra, así como fue la aniquilación de lo humano, así como fue lo concentracionario, siempre impide la narración, aunque haya Ujú. sobrevivientes que cuenten qué ha pasado y que se resistan a la muerte o mueran después o mueran últimos, ¿no? Pero en realidad lo que creo que hay que decir aquí es que sí sobreviene la guerra, sí sobreviene la miseria y la pobreza, quiere decir que la humanidad ha perdido su infancia otra vez. Y creo que es un mal buen fin de lo que quería decir, digamos. Porque Bueno, podemos, duele, porque duele, porque claro, duele, claro.
mismo tiempo creo que, bueno, yo tengo que decir lo que tengo que decir. Está muy bien. Bueno, y quisieras alguna, ahora sí, nos van quedando un poquito rato, alguna otra reflexión, alguna otra idea de esas imágenes que vos tenías ahí guardadas que nosotras vamos a compartir. En También realidad relacionadas. tenía previsto no contar un cuento, sino contar lo que el cuento cuenta, y dejarlo ahí como registrado muy brevemente. Es un cuento que rescaté de 1947, si no me equivoco, de un Dale, escritor sueco, que muchos conocen porque lo he puesto en todas las charlas porque me parece uno de los cuentos, relatos más impactantes, más impresionantes, más magistrales que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando. El cuento se llama Matar a un niño. El autor es Stig Dagerman, un escritor sueco hipertalentoso, trágicamente fallecido, eh, que el Ministerio de Educación, curiosamente, de la época le pidió que escribiera un relato para prevenir accidentes de tránsito, que en aquella época, imagínate, ya estaban produciendo una cantidad de muertes de niños muy impresionante. Y él escribe un relato que se llama Matar a un niño, que brevemente lo que hace es decir que ya en el primer párrafo que el niño va a ser atropellado y va a morir, porque cruza la ruta buscando unos terrones de azúcar en la casa de una vecina, porque la madre con la que iba a desayunar se los había olvidado y ya no tenía, mientras te cuenta que un coche va avanzando por el medio de la carretera, y retrocede 8 minutos en esa historia, donde sabemos que ese auto lo va a matar al niño, y dice, qué curiosa que es la vida, que 8 minutos antes todos eran felices, todos tenían una cierta alegría. El niño porque se sentía que la madre le había dado una tarea, la madre porque veía que el niño había crecido y porque después del desayuno iba a ir al mar. La pareja que venía en la carretera también era feliz porque iba a ir al mar y por eso iba velozmente al mar para no perder esa oportunidad. Y en un momento, en 3 páginas nada más, él dice, qué curioso que un tiempo antes todos eran felices y que después ya todo es demasiado tarde. Y es esa frase que me conmueve particularmente. No al después, porque después siempre es demasiado tarde. muchísimas gracias, Carlos. De La verdad nada, que fue un placer igualmente. compartir este espacio con vos en nombre de la cátedra y de la carrera, de las carreras, de ambas carreras. Y bueno, eso, agradecerte enormemente este tiempo dedicado a poder conversar sobre las infancias y la diferencia. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente y a las preguntas que llegaron